Continuamos en Mega Noticias y le agradezco al economista Mario Campa que esté con nosotros esta tarde en este espacio de información. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Juan Carlos, buenas tardes. Mario, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social dio a conocer recientemente que la pobreza laboral se ubicó en 40.7% en 2020, mientras que en 2019 era de 37.4%, que se trata del aumento más alto de este indicador que se ha registrado desde 2008. Esto que dice el Coneval es una cifra que es resultado de la pandemia, es una cifra que es resultado de faltas de políticas públicas, de la falta de políticas públicas para combatir la pobreza, ¿o es resultado de qué cosa, Mario? Mira, es principalmente resultado de la pandemia. Incluso algunos economistas pensaban que iba a ser más alta esta cifra, principalmente porque la pandemia ha afectado al sector informal de empleo. También al sector formal, aunque la trayectoria de recuperación es mejor que en otras recesiones, y particularmente a ciertos sectores como el turismo. La cifra es elevada sin duda, pero no es tan elevada debido a ciertas políticas que ya venían pasando antes de la pandemia. Por ejemplo, el alza del salario mínimo, la pensión a adultos mayores que se concentra en la tercera edad, y la tercera edad en México concentra mucha pobreza, cosa que no necesariamente sucede en otros países. Por ejemplo, los que tienen buenas pensiones. En México no, está muy concentrada en la tercera edad, y la pensión a adultos mayores mitiga un poco esos niveles. Entonces, sí hay un aumento, pero aparentemente no es tan grande. Es más, me atrevería yo a decir que si se volviera a hacer el estudio este año, quizá hacia la segunda mitad, es probable que tengamos una disminución, por supuesto, con respecto al 2020, pero puede ser que lleguemos a los niveles similares del 2019, ¿no? Entonces, definitivamente no es una noticia halagüeña, pero tampoco es lo catastrófico que pudo haber sido considerando la magnitud de la pandemia, ¿no? O sea, quiere decir que los programas sociales del gobierno federal de alguna manera amortiguaron la problemática que se podía presentar por el cierre de empresas, por la pérdida de espacios laborales y por el asunto de la pandemia. Pero, por ejemplo, Mario Campa, mucho se ha dicho que la falta de apoyos económicos para las empresas, para las medianas empresas, para las grandes empresas, ha provocado que la situación de falta de empleos y de pérdida de empleos se haya incrementado. Si el gobierno le hubiera dedicado recursos a rescatar, a apoyar o a incentivos fiscales para las empresas, ¿esta cifra aún sería, digamos que, menos impactante? Bueno, depende, por supuesto, cómo sea el diseño de política pública. Por ejemplo, en países como México, como Perú, otros donde hay cifras de informalidad muy altas, cualquier estímulo fiscal pues no le va a llegar a los informales, ¿no? Depende de cómo se concentra. En cambio, quizá las transferencias directas, llámese pensión a adultos mayores, llámese microcréditos a empresarios, podría ser incluso también algo similar a Jóvenes Construyendo Futuro. Esas son transferencias directas, tiene un poquito más efectividad para llegarle a esos segmentos en particular. Por supuesto, ha habido un debate a nivel mundial sobre la magnitud de la política contracíclica. ¿Qué quiere decir esto? Pues de cuánto tiene que elevar el gasto el gobierno o reducir los impuestos para mitigar una recesión que sin duda alguna ha golpeado a todos los países, ¿no? Incluso a los que han lanzado paquetes fiscales muy grandes como Europa, Estados Unidos, pues también siguen viendo ascensos en los niveles de pobreza y también en el desempleo. Estados Unidos todavía está muy por debajo del empleo visto antes de la pandemia, a pesar de unos paquetes de estímulo gigantes, ¿no? Que eso lo puede hacer porque tiene tasas más bajas que México, mercados financieros más profundos, tiene cuestiones que en México no necesariamente tenemos. En México sí se dedicó, 1.5 puntos porcentuales del PIB para mitigar en algunos segmentos. Se bajaron las tasas de interés porque hay que recordar que la política monetaria también es parte de la política económica, y se hicieron algunas series también de reajustes en el gasto, ¿no? Principalmente para hospitales y otro tipo de las vacunas, otro tipo de gastos ligados a lo sanitario.
Hay un debate sobre si es suficiente ese monto. Lo cierto es que en países muy similares a México, por la composición, por ejemplo, del turismo, llámese España, llámese Italia, que cayeron en una magnitud incluso ligeramente superior que México, 11 puntos porcentuales del PIB, estos países. Las recuperaciones para 2021 que proyecta, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, son incluso menores que las de México, ¿no? En ese sentido, pues puede ser que México se hubiera endeudado o incluso hubiera decidido apoyar a empresas grandes, que son las que están más preparadas para acceder a mercados de crédito, y aún así no hubiera llegado a tasas tan altas de crecimiento para este año. No queda tan clara esa relación por lo que estamos viendo en otros países. Entonces, aquí había una disyuntiva sobre si endeudar a la economía además o no hacerlo, y también hay otro tipo de decisiones que tienen que tomar los formuladores de política, como si rescatar arriba, pues, a los bancos, a las grandes empresas, o ayudar un poquito más a los empleados chicos, ¿no? Por supuesto, es un debate que sigue estando abierto. Mario Campa, te agradezco que nos hayas compartido tus puntos de vista sobre este tema, la pobreza laboral en México. Gracias y estamos en contacto. Gracias, Juan Carlos. Buena tarde. Hasta luego.